primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo. Eso dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo. Entonces, si hay algo que es peligroso bíblicamente, ¿es quién? Nosotros mismos, nuestro propio corazón es un peligro para nosotros mismos. ¿O nosotros mismos qué somos? Peligroso. Somos peligrosos. Eso enseña la Biblia, que nosotros somos un peligro para nosotros mismos. Confiar en nuestro corazón, confiar en nuestro pensamiento, confiar en nuestra voluntad es un peligro. ¿Quién nos enseña esa verdad tan profunda? Dios. Por eso, primera carta de Timoteo, capítulo 4, el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Es una verdad muy profunda que está en la Biblia. Que tengamos cuidado de quién? De nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Somos peligrosos. Pero los seres humanos que no se conocen, que no conocen esta verdad, ¿cómo viven? Este mundo que vive enseñando, que creamos en nosotros mismos. ¿Pero qué enseña la Biblia? Que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque somos peligrosos. Eso enseña la Biblia. Entonces la Biblia nos permite descubrirnos, conocernos exactamente. Dios que nos conoce exactamente, nos enseña esta verdad para que no suframos. Porque aquel que no se conoce a sí mismo va a sufrir. Pongamos un ejemplo. Una persona que ve una silla y piensa que esa silla está bien, que esa silla es fuerte, aunque la mira, superficialmente piensa que es fuerte, pero por no conocer bien exactamente esa silla, esa persona no sabe que una de las patas de esa silla, un ejemplo, esta silla tiene 4 patas, y una de las 4 patas está rota, está astillada. La persona que no sabe esta verdad, ¿cómo se va a sentar? Se va a sentar con confianza, pensando que esta silla está bien. Cuando se siente, se va a caer de espaldas, porque no sabe que la silla como está dañada, está quebrada, está rota. No sabe que una pata está quebrada. Cuando se va a sentar con mucha confianza, pensando que está bien la silla, pero esa silla ya está rota, está quebrada. No tiene que confiar en esa silla. ¿Qué tiene que hacer? Buscar una silla que esté buena y sentarse en esa silla. Pero como no conoce que esa silla está dañada, se va a golpear, se va a caer por el desconocimiento que tiene de esa silla. Nosotros los seres humanos, ¿por qué confiamos tan fácilmente en nuestro propio corazón? ¿Por qué confiamos en nosotros mismos con tanta facilidad? Porque no nos conocemos bien. Por eso los seres humanos confían tanto en su propio corazón, por ignorancia, por desconocimiento. Pero Dios, que nos conoce exactamente, nos enseña qué es lo que sale del corazón de nosotros para que no confiemos en nosotros. Vamos a mirar un momento. Marcos capítulo 7. Dios, que nos conoce bien, nos enseña qué es lo que sale del corazón humano para que no tengamos tanta confianza en nosotros mismos. En nuestro corazón nos enseña que nuestro corazón también tiene un problema, como la silla que tiene dentro de sus 4 patas, tiene una pata partida. El que no sabe se sienta normal y se va a caer, se va a golpear, se va a herir. Los seres humanos que no conocen bien su corazón, que piensan que su corazón está bien. Pero la Biblia, que enseña, el corazón humano necesita la gracia de Dios, necesita la ayuda de Dios. El corazón del ser humano necesita la fe, necesita a Dios. No podemos vivir sin la guía de Dios, sin la luz de Dios no podemos vivir. Por eso Dios nos muestra exactamente cómo es nuestro corazón, dónde está el problema del corazón humano, para que no confiemos ciegamente en nuestro corazón. Marcos capítulo 7, el versículo 21 en adelante vamos a leer. Marcos 7, el 21 en adelante dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Hay un problema en el corazón del ser humano. ¿Qué salen? Los malos pensamientos. No dice para Dios, no dice que salgan buenos pensamientos. Dice que el corazón del hombre, cuando Dios mira el corazón humano, ¿qué sale? Los malos pensamientos. Por eso somos peligrosos. Un ser humano que confía en su corazón, ¿en qué va a confiar? En malos pensamientos. Por eso, la primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 16, Timoteo, ¿qué enseña? Dios, ¿qué nos enseña Dios a través de Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Cuidado de nuestro corazón.
de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? De nuestras decisiones. Porque lo que sale del corazón de nosotros, lo primero que Dios ve que sale del corazón del ser humano, ¿qué son? Los malos pensamientos. Pero un ser humano que confía en malos pensamientos va a sufrir cuando confía en su propio corazón. Pero aquí no dice que Dios vea buenos pensamientos en el ser humano. Dice que el corazón de los hombres en general que salen, los malos pensamientos, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Por eso es que el que confía en sí mismo, aunque diga no voy a adulterar, pero si confía en su propio corazón, al final ¿qué va a hacer? Va a adulterar por confiar en su corazón. Pero tiene que desconfiar ¿de quién? De sí mismo. Si yo sé que la silla está dañada, pues no me voy a sentar en esa silla, voy a buscar una silla buena. Si yo conozco exactamente mi corazón y sé que mi corazón está lleno de malos pensamientos, ¿por qué debo confiar en mi corazón? No, voy a confiar en el corazón bueno. ¿El corazón de quién? El corazón de Dios. Ese es el corazón en que puedo confiar, en que puedo descansar, en que puedo apoyarme, en el corazón de Dios. Dice en los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Eso sale del corazón del ser humano, por eso no somos confiables sino peligrosos. Salen homicidios. Una persona confía demasiado en su corazón, un día está enojado, peleó y después ¿qué sale? Un homicidio, porque por confiar en su corazón. Por eso en los momentos de ira, en los momentos de cólera, de rabia, cuando una persona tiene mucho enojo y está peleando con alguien, ¿qué tiene que hacer? Irse, evadir ese problema, irse mejor. Porque si se queda peleando, se queda discutiendo, pueda que salga de su corazón que el homicidio. Eso enseña la Biblia. ¿Qué sale también del corazón del ser humano? El versículo 22, Marcos capítulo 7, versículo 22 dice, los hurtos. Una persona confía en su corazón que va a salir el hurto, el robo. Por eso hay tanta corrupción en este mundo, porque los seres humanos confían demasiado en ¿qué? En su corazón. Por eso ¿qué sale del corazón del ser humano? Robar, hurtar. Eso sale del corazón del ser humano cuando confía en sí mismo. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, estos deseos fuertes sexualmente, la Biblia que enseña, salen del corazón del ser humano. Por eso el ser humano tiene que confiar en su propio corazón. ¿Por qué? Porque sí o sí, del corazón del hombre sale la maldad. Por eso aquel ser humano que confía en su corazón va a ser arrastrado ¿por qué? Por la maldad. Por eso Dios nos enseña que tengamos cuidado ¿de quién? De nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Eso enseña la Biblia. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo esto sale del corazón del ser humano. Dice que la envidia, la insensatez, ¿sí? La arrogancia, eso sale del corazón del ser humano. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y no dice en ninguna parte algo bueno. Solamente describe, cuando Dios dice que sale del corazón del ser humano, solamente describe la maldad. No describe nada bueno que salga del corazón de nosotros mismos. Del corazón del ser humano solamente sale la maldad. Solamente la mentira, la envidia, la lascivia, los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Eso dice la Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado de confiar en nuestro corazón. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. En Dios tenemos que confiar. En Dios tenemos que creer, en Dios tenemos que depender continuamente. Ahora vamos a mirar también Lucas capítulo 18. Vamos a mirar por qué la Biblia nos enseña que tengamos cuidado de nosotros mismos. Lucas 18. Capítulo 18, versículo 19. Lucas 18, 19. Vamos a mirar también ese versículo. ¿Por qué no somos dignos de confianza? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios dice que nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos, que somos peligrosos, que somos muy peligrosos para nosotros mismos? Lucas 18, 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Bíblicamente, el único ser bueno se llama Dios. Si Dios es el único bueno, todos los demás, ¿qué somos?
malos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Es una verdad bíblica muy profunda. Las personas piensan que son buenas normalmente. Con una mentalidad superficial, las personas se creen buenas. Pero ya miramos Marcos capítulo 7 del 21 en adelante al 23. Ya miramos qué enseña la Biblia, qué sale del corazón del ser humano, solamente la maldad. No dice en ninguna parte que salga algo bueno, sale la maldad. Eso sale del corazón del ser humano. Y aquí nos confirma en Lucas 18, 19, que ninguno hay bueno sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Por eso cuando hubo el diluvio, toda la raza humana de esa época fue destruida con una inundación muy grande. Todos murieron ahogados por el juicio de Dios. ¿Pero por qué? Porque ninguno era bueno. Ningún hombre es bueno delante de Dios. Solamente Dios es bueno. Entonces las personas viven engañadas pensando que son buenas, creyéndose buenas, pero no es correcto. Aquí dice ninguno es bueno, sino solo Dios es bueno. Ahora vamos a mirar otra parte de la Biblia. Un momento. Mateo capítulo 7, vamos a mirar un momento. Libro de Mateo, capítulo 7. El versículo 9, vamos a leer. Y el versículo del 9 al 11, vamos a mirar. Mateo capítulo 7, del 9 al 11. Vamos a leer también qué dice esta palabra. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces pone un ejemplo, Dios pone un ejemplo para enseñarnos una verdad aquí en esta parte de la Biblia. Dice, ¿qué hombre hay que si el hijo le pide un pan, el padre le va a dar una piedra? No, si el hijo le pide un pan, ¿qué le va a dar? Pues un pan. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? No, no existe ese tipo de hombre. El hijo le pide pan, le va a dar pan. O dice que si le pide pescado, le dará una serpiente. No, no existe ese tipo de hombre, ¿sí? Versículo 11, ¿qué dice? Pues si vosotros, siendo malos, eso dice la Biblia, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí es que el hombre se confunde. El hombre le quiere dar cosas buenas a los hijos. El hombre quiere hacer el bien. Entonces, como el hombre quiere hacer el bien y el hombre siempre le quiere dar cosas buenas a sus hijos, el hombre piensa que es bueno. Pero aquí dice la verdad. Pues si vosotros siendo malos. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el ser humano? Que el ser humano es malo. Dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sí, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, es cierto, pero no somos buenos. Aquí no dice que seamos buenos. Dice, pues si vosotros siendo malos, eso enseña la Biblia, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero ¿cómo nos ubica la Biblia? ¿Siendo qué? Siendo malos. Algunas personas no pueden aceptar esta verdad. Les parece muy fuerte, les parece difícil aceptar que son malos porque se creen buenos. Pero la Biblia es la verdad. El que cree en la Biblia tiene que aceptar lo que está escrito. Y dice, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Pero aquí nos confundimos. Aquel que se cree un buen padre piensa que es bueno porque se cree buen padre. Sí, quiere dar cosas buenas a los hijos. Pero ¿qué somos bíblicamente? Siendo malos. Otra parte de la Biblia que nos confirma esta verdad. Hay muchísimas partes, no solamente esta parte, hay muchísimas. Un momento, Jeremías 17, 9. Vamos a mirar qué dice. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
dice que el corazón tiene dos cualidades negativas. El corazón de todos los hombres. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Por eso no tenemos que creer en quién, en nuestro propio corazón. Algunas personas que piensan, el hombre es bueno, sí. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, el hombre era bueno. Era. Génesis capítulo 3 en adelante, el hombre se convierte en un ser malo e incrédulo. Génesis capítulo 3. Si una persona piensa que es bueno, está errado bíblicamente, no conoce la palabra de Dios, ignora la Biblia completamente. Génesis capítulo 3, el hombre se convierte en un ser malo. ¿Cómo lo sabemos? Lea Génesis capítulo 6, el diluvio. ¿Por qué Dios destruyó la raza humana? Ahí dice que Dios vio que el ser humano era malo. En Génesis capítulo 1, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, dice, en gran manera. O sea, que el hombre no era bueno, era grandemente bueno, era muy bueno. ¿Por qué? Hecho imagen y semejanza de Dios, el hombre era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 2. Pero en Génesis capítulo 3, el ser humano se convierte en hijo de Satanás. Y el ser humano pasa a una condición de maldad completa. Y el ser humano se convierte en un ser malo. Eso enseña la Biblia. Desde Génesis capítulo 3. Y algunos se quedaron en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Imagínense, se quedan en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. ¿Qué significa? Que de ahí en adelante no conocen nada más de la Biblia. No conocen nada más. Nada, nada. Se quedaron en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Lean Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis. Yo voy a explicar. El ser humano es un ser malo. Ya por eso miramos. Pueden mirar Génesis capítulo 6 en adelante y Caín matando a su hermano también. Un poquito más atrás. Van a mirar la maldad del ser humano. Y toda la Biblia va a mostrar cómo el ser humano cuando se alejó de Dios, ¿qué empieza a salir? La maldad del ser humano. Eso enseña la Biblia. Entonces, ¿dónde está el problema más grave? Que el ser humano, si nosotros miramos 2 Corintios 10, porque alguien estaba colocando, no, el ser humano es bueno, Dios hizo al hombre bueno, Dios vio al hombre bueno. Ah, bueno, hay una razón por la que el ser humano todavía se ve bueno en su hipocresía. Hipócritamente se ve bueno. No por otra cosa, por el corazón estar lleno de hipocresía, no por otra cosa, por hipocresía. Entonces vamos a mirar un momento 2 Corintios 10, 12. ¿Por qué el ser humano todavía se cree bueno? Porque no se han medido con los ojos de Dios, no se han visto con los ojos de Dios. Se han visto con sus propios ojos muy buenos, pero con sus propios ojos, no con los ojos de Dios, que es la Biblia. Con sus propios ojos. Entonces, 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, vamos a mirar un momento. ¿Qué nos enseña la Biblia? 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 12. Aquí Pablo, el apóstol Pablo va a decir, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que ahora se alaban a sí mismos. ¿Por qué se alaban? Pablo dice, no, yo con ese tipo de gente no me puedo comparar. Son demasiado buenos. Son gente muy buena. Son gente muy correcta. Son gente muy honesta. Ellos no necesitan la gracia de Dios. No necesitan la misericordia de Dios. Ellos pueden ir al cielo solitos sin la sangre de Cristo. Pueden ir al cielo por sus buenas obras, por su religiosidad, pueden ir al cielo. No necesitan la cruz. No necesitan la sangre de Cristo que les lave su maldad. No necesitan la sangre de Cristo que les lave su suciedad. Ellos no necesitan. El corazón de ellos no es engañoso.
Ellos son veraces igual a Dios. Son buenos igual a Dios. Por eso no necesitan la cruz. ¿La cruz para quién es? Para los malos. La cruz es para los viles. La cruz es para los incrédulos. Para aquellos que merecen ir al infierno. Para ellos es la cruz. Para los buenos no. Un bueno, ¿para qué necesita la cruz? Un bueno no necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Porque son demasiado buenos. Por eso el apóstol Pablo aquí, 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Son tan grandes que ellos mismos se alaban. Porque son demasiado grandes, se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, ¿con qué se miden? ¿Con la Biblia? ¿Se miden con el corazón de Dios? No. ¿Con qué se miden? Se miden a sí mismos. ¿Con qué se miden? Con la arrogancia. Con eso se miden. En su corazón son tan grandes que cuando se miden grandísimos. Son tan buenos que cuando se miden a sí mismos, ¿cómo se miden? El más bueno. Yo me voy al cielo sin necesidad de la cruz. Yo no soy malo, yo no tengo maldad. Yo soy bueno. Dice, midiéndose a sí mismos. No se miden con Jeremías 17:9, que el corazón del ser humano es lo más engañoso y lo más perverso. No se miden con Jeremías. No se miden con Lucas 18:19, que solamente Dios es bueno. Con eso no se pueden medir. Entonces, ¿con qué se miden? Con su propio corazón bondadoso. No hay nadie más bueno que yo. No hay nadie más espiritual que yo. Yo soy el primero que voy a entrar al cielo. Pero nunca necesitan a Jesucristo, no necesitan la sangre de Cristo para lavar su maldad. No necesitan la sangre de Cristo para entrar al cielo por la gracia y la misericordia, por el amor de Dios. Ellos no necesitan eso, son demasiado buenos. Pero ¿cuál es la explicación? Se alaban a sí mismos. Se miden a sí mismos. Después dice, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Con quién se comparan? Consigo mismos. ¿Con qué se miden consigo mismos? No se miden con la palabra de Dios. Si se pudieran medir con la palabra de Dios, ¿qué descubrirían? No tengo nada para ir al cielo. Ni una obra hay buena que me permita ir al cielo. Mi corazón, ¿cómo es? Malo, engañoso, perverso, como dice Marcos capítulo 7, el 21 al 23. No sale nada bueno de mi corazón, como dice Génesis capítulo 6. Cuando Dios vio al ser humano, vio demasiada maldad, tanta maldad, que Dios estableció 40 días y 40 noches que lloviera agua de los cielos. ¿Para qué? Para destruir la raza humana, que debajo de la tierra se rompieran las fuentes también debajo de la tierra para ahogar al ser humano, que no creía en Dios y que estaba completamente corrompido por la maldad. Eso enseña la Biblia. Sodoma y Gomorra fueron destruidos ¿por qué? Por buenos, no, por tanta maldad, y que en los postreros días será como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Así enseña la Biblia. En los últimos días, en el tiempo que vivimos, ¿qué se ve? La maldad. ¿Por qué tanta maldad? Porque el ser humano es bueno, por eso hay tanta maldad. No, nosotros somos malos. Esa es la verdad. Por eso necesitamos a Jesucristo, necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios es bueno, solo Dios es bueno, Lucas 18:19. No podemos ponernos al nivel de Dios. Eso es demasiada arrogancia. No podemos estar al nivel de Dios. Dios, cuando habla del ser humano, dice que somos polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Eso también está en Génesis. Ahí cerquitica de Génesis capítulo 1 también. Vamos a mirar un momento. Génesis capítulo 3. Vamos a mirar un momento. Dios, ¿con qué mide al ser humano? Un momento, vamos a mirar. Ya les digo que estoy buscando el versículo exacto. Génesis 3:19. ¿Con qué nos mide Dios? Para medirnos bíblicamente, dice.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué somos? Génesis 3:19. Polvo, nada. Eso somos. Polvo eres. Génesis capítulo 3. Por eso para compararnos, ¿con qué tenemos que compararnos? Con el polvo. O con nada, como nos enseña la Biblia. Nada. Delante de Dios, ¿qué somos? Nada. En algunas partes dice nada, en otras partes dice menos que nada. Dice que todos los seres humanos se comparan a una gotica de agua nomás. Toda la humanidad entera una gotica de agua, al polvo de la tierra. Polvo eres. ¿Qué tan grande será el polvo? No, no es nada. Por eso tenemos que confiar en ¿quién? En Dios. En Dios tenemos que confiar. Esa es la verdad que está dentro de la Biblia. Confiar solamente en ¿quién? En Dios. Creer en Dios. Luego si miramos Jeremías de nuevo, capítulo 17. Vamos a mirar un momento. La bendición, ¿dónde está? La maldición, ¿dónde está? La Biblia nos enseña. Jeremías capítulo 17, vamos a mirar nuevamente. ¿Dónde está la bendición? Bíblicamente, ¿dónde está la maldición? Versículo 5. Jeremías 17:5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En sí mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ese es un hombre que, maldito, que confía en ese corazón que es engañoso y es lo más perverso. Ahora, ¿qué es el hombre bendito? El hombre bendito, bíblicamente, es el que confía en ¿quién? En Dios. Eso es el versículo 7. Jeremías 17:7 dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El que confía en Dios se llama bendito. El que confía en su propio corazón, en sí mismo, se llama ¿qué? Maldito. Para finalizar, vamos a ver cómo el ser humano puede seguir a Dios. Vamos a mirar un momento. ¿Cómo podemos seguir a quién? Seguir a Dios. Ya les digo. ¿Cómo nosotros podemos seguir a Dios? Hay una forma, como la Biblia nos enseña, para seguir a quién? A Dios. Dice Lucas, un momento, el libro de Lucas, les voy a decir cómo la Biblia enseña también cómo podemos seguir a Dios. ¿Cuál es el obstáculo para seguir a quién? A Dios. Lucas 9:23. ¿De qué forma podemos seguir a Dios y cuál es el obstáculo para seguir a Dios? Aquí nos enseña. Lucas 9:23. Y decía a todos, aquí dice a todos, no dice a una parte, porque algunos usan la Biblia y quieren usar la Biblia a medias. Quieren usar la Biblia de forma equivocada, de forma mañosa o de forma como herética. Una sola parte, quieren una sola partecita de la Biblia nomás, la partecita donde se miden a sí mismos como buenos, sin necesitar a Jesucristo, sin necesitar la gracia, la sangre de Cristo. Pero aquí dice, y decía a todos, aquí no se escapa nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir a Dios, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a quién? A sí mismo. ¿Por qué tiene que negar el sí mismo, su pensamiento, su corazón, su voluntad? ¿Por qué tiene que negarse a sí mismo? Porque somos malos. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Una negación, un yo, no. ¿A Jesucristo? Sí. ¿A Dios? Sí. Pero a nosotros tenemos que tacharnos un no. Si queremos seguir a Dios, tenemos que negarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Tacharnos a nosotros mismos. ¿Y a Dios? Sí. Amén. Dios es correcto, Dios es veraz, Dios es verdadero, pero nosotros malos, engañosos, como enseña la Biblia. Lo más engañosos
Y lo más perverso es el corazón de nosotros mismos. Por eso no tenemos que seguirnos, no tenemos que confiar en nosotros mismos. ¿Confiar en quién? En Dios. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Y aquí dice exactamente, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir verdaderamente, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Todos los días en la cruz, ¿qué significa? Lo bueno que es que tenemos que crucificarnos por lo buenos. No. Hay que crucificarnos por lo malos. Por eso la Biblia enseña, ya no vivo yo, porque el yo es malo 100%. Mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Satanás de qué habla? De sí mismo. Él mismo se separó de Dios. Pero la Biblia nos enseña a nosotros depender de Dios. Vivir para Dios. Ya no vivir nosotros, sino vivir Dios en nosotros. Dios tiene que hacer todo a través de ¿quién? De nosotros. Dios tiene que usarnos. Somos un instrumento de Dios, somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Eso somos nosotros. No hablar solamente de mí, de yo. Ese lenguaje de yo. Centrados en nuestro propio corazón, en nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestra capacidad. Es el lenguaje de Satanás. Habla todo de él, separado de ¿quién? De Dios. Separado de Dios. Nosotros no podemos vivir así. Tenemos que vivir teniendo cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, dice la Biblia, de lo que creemos bíblicamente tenemos que tener cuidado. Creer solamente lo que está escrito, no creer en nuestro corazón. Creer en lo que está escrito en la Biblia. Muchos dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Creen solamente en su propio corazón. Se miden a sí mismos consigo mismos. Se comparan consigo mismos. Se alaban a sí mismos. Pero la Biblia no es el libro que alaba al hombre. La Biblia es el libro que alaba a Dios. Y que pone al hombre en su sitio, donde tiene que estar. El ser humano es polvo no más. Un ser pequeño, un ser insignificante. Que halló mucha gracia y mucha misericordia delante de Dios. Fue el único ser hecho imagen y semejanza de Dios. Es el único ser que por la sangre de Cristo puede llamarse hijo de Dios. Eso es una gracia muy grande. Pero eso no lo hace al ser humano algo mayor de lo que es. Somos polvo de la tierra, somos nada. Con la gracia y la misericordia de Dios, sí, pero polvo de la tierra. Eso somos. Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche el live. Mañana nuevamente a las 9 de la noche nos estaremos así encontrando en este espacio. Gracias. Voy a orar y luego terminaremos. Dios, permítenos, Señor, confiar en ti solamente como enseña la Biblia, Dios, y tener cuidado de nosotros mismos, a no creer en nosotros, Dios, a no creer en nuestro pensamiento, no creer en nuestra voluntad, Señor, a creer en ti, Dios. Ayúdanos a vivir creyendo en la Biblia, Señor, y dejar de confiar tanto en nosotros mismos, Señor, porque no somos dignos de confianza. La Biblia nos enseña que sale de nuestro corazón. La Biblia nos enseña después de Génesis capítulo 3 que el ser humano se convirtió en un ser malo. Por eso ayúdanos a creer solamente en ti, Señor, y a confiar en ti, que eres bueno, Señor, y verdadero. En ti tenemos que creer que eres correcto, Señor, por favor. Te agradecemos y guía nuestra vida, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Muchas gracias, hermanos. Mañana nos veremos nuevamente. Gracias.